Bien. Amigos, muchas gracias por estar aquí respondiendo a esta invitación. Hoy tenemos el gran gusto, el placer, la alegría de recibir a uno de nuestros amigos, nuestros referentes, como investigador, como precursor del silverismo de la primera hora. Nuestro amigo se llama Ernesto H. de Casas, lo conocemos todos como Tito de Casas. Como les decía, estuvo entre los amigos del siglo investigando los temas que nos gustan desde la primera era. Lo han visto también en varias de las películas y documentales que ya están transmitiéndose en el mundo, y hoy contamos con su presencia para que nos hable y nos presente una de sus últimas investigaciones, que tiene el título de la era axial. Así que, Ernesto Tito de Casas, bienvenido. Muchas gracias. Estás entre amigos aquí en Rosario, entre amigos del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. En esta ocasión nos reunimos en el Salón del Centro de Rosario, pero habitualmente este tipo de presentaciones las compartimos también en nuestro querido Parque Carcarañá. Entonces, vamos a escuchar a nuestro amigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, volviendo un poquito a lo informal, yo quería comentarles que yo he vuelto a la Argentina en finales del 2012, después de muchos años en el exterior. Entonces la memoria se reactiva de cuando empezamos. Entonces yo estoy un poco como los abuelos, que se le va la cabeza a los años 60 cuando empezamos, porque voy por una esquina y me acuerdo de que nos dijo una vez no sé qué, y voy por otra esquina y aquí se dijo tal cosa. Y una de las cosas que nos decía, para que ustedes se fijen la visión, que se empieza en Mendoza, pero muy desde el comienzo hay que ir a otras partes. Eso, dicho en una provincia tan conservadora como esa, es poco menos que una cosa rara, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? No sé qué. Entonces él en esa época nos hablaba del norte argentino, de Rosario y de Tucumán. Perdón, del norte de Tucumán, de Rosario y de Córdoba. Córdoba nos resulta familiar, pero Rosario, desde Mendoza, era muy difícil. No lo visualizaba. Estoy hablando del 60. Y a lo largo del tiempo, ¡pum!, Rosario. Esa es una cosa que quería comentarles. Y luego, cuando en los años 65-66 comienza el primero que tiene un poco de desarrollo en Buenos Aires, uno de los pilares era de Rosario. Viajaba a Buenos Aires los sábados, recibía una reunión y se volvía a Rosario y la reproducía. Entonces nuevamente apareció en nuestro paisaje o espacio el tema de Rosario. Entonces siempre queda como pendiente, ¿no? Desde allá, venir para conocerlo y estar aquí. Cuando se hizo este parque, bueno, quería yo conocerlo y visitar y conversar estas cosas. Entonces esto es un poco la idea que yo tengo. Vamos viendo estos temas de la historia en relación con nosotros, ¿no es cierto? No solo verlo en sí mismo, ¿no? Entonces aquí están algunos de los señores que tienen que ver con esto, pero yo voy a leer, si me permiten, textualmente lo que dice este señor para que vean el punto de partida de este Karl Jasper, que es uno de los pocos autores que sí lo ha mencionado en algunas 2 o 3 ocasiones. La era axial es importante porque fue decisiva para el desarrollo espiritual de la humanidad. Desde al menos 900 hasta 200 años antes de esta era, en 4 o 5 regiones distintas, vieron la luz las grandes tradiciones mundiales que han continuado nutriendo a la humanidad, que son el confucianismo y taoísmo en China, hinduismo y budismo en la India, monoteísmo en Israel, racionalismo filosófico en Grecia y el Zaratustra de Irán y Persia.
Fue el periodo de Buda, Sócrates, Confucio, Jeremías, etcétera, etcétera, ¿no? Los místicos de los Upanishads, más tarde Mencio y Eurípides. O sea que hay una cantidad de cosas que antes no existían. Eso es lo más sorprendente. Durante este periodo de intensa creatividad, unos genios espirituales y filosóficos abrieron el camino a un tipo totalmente nuevo de experiencias humanas. Muchos de ellos trabajaban anónimamente, pero otros se convirtieron en luminarias que todavía nos llenan de emoción, porque nos muestran cómo debería ser el ser humano. La era axial, él le llama axial un eje, porque desde entonces hay como un eje que nosotros estamos dando vueltas alrededor de eso. Dar vuelta, en fin, hay una referencia, ¿no? Y ha significado influyentes cambios intelectuales, psicológicos, filosóficos y religiosos. Y que no se va a volver a producir eso, él dice, hasta el siglo XVIII, con la era de la ilustración, la explosión tecnológica, en fin, todo lo que sabemos. Y que eso va a llegar hasta nosotros. Hay una charla de Silo en el libro Apuntes de Escuela, donde trata el tema y lo menciona como época de concomitancias, porque hay estos aquí, estos aquí, estos aquí, en la misma época, sin contacto, sin conocerse, ¿no es cierto?, pero haciendo cositas, ¿no? Un estudioso del zoroastrismo, un señor que curiosamente se llama Irán, el doctor iraní, de estos académicos importantes de Yale y todo eso, estudia y nos dice que con Zaratustra y con los Upanishads, con algunos profetas, un poquito Confucio, empieza la época reflexiva, inclusive habla de autorreflexión, que es una redundancia, que el ser humano empieza a pensarse a sí mismo con independencia de las deidades, de las cosas, y sobre todo él destaca que se producen dos cambios importantes. Una, el tema de los sacrificios, porque hacían sacrificios que no veas, y segundo, empieza la época del individuo, que hasta ese momento, inclusive él dice, sigue hoy en varios lugares del mundo, el individuo no existía, existía la tribu, la familia, el clan, ¿no? Entonces él dice que empieza la época del libre albedrío, de irse definiendo el individuo frente al grupal, ¿no? Cosa que a día de hoy ya nos pasamos del extremo del individualismo, ¿no? Nosotros queremos hacer conjuntos y los tenemos que trabajar. Mire, hablemos de nosotros, ¿no? Otro tema, dice. Entonces, esto es un poco el tema, ¿no? Y qué van aportando cada uno de estos tipos con muchísimas, a ver, lo vamos a ir viendo, con muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en la China tenemos a Don Confucio, que nos va a dar la regla de oro. Nos va a decir al revés, ¿no es cierto? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero eso es para ellos un camino hacia un estado que no han sabido traducir bien, y algunos lo han mencionado como un estado de benevolencia, que la palabra es, según uno es shu, otro es she, es para lograr un estado de shu. Y que una de las estudiosas dice que ese dibujo, ese diagrama, a los 500 años ya quedó como una cosa incomprensible, ¿no? Que ese es otro tema, cómo estas cosas se hablan, surgen, como dice este hombre, Karl Jasper, parece que se cayó un velo de la conciencia humana en general, y luego se vuelve a estados un poquito letárgicos y se retoma como se puede, ¿no? Entonces este es el señor Confucio. Aquí lo tenemos de nuevo, y no sé si sigue siendo Confucio. Aquí están los dos.
Confucio y Lao Tse. Lao Tse, Silo nos dice en algún lugar que es el que va a dar lugar a que prenda el budismo en la China, y de allí hasta los confines de Corea y Japón, ¿no? Pero hasta entonces hay una retención, no avanza, ¿no? Es otra filosofía, lo del Tao y todo eso, ¿no? Pero el estudio que yo tengo acá, y viendo a otros señores, aquí va este Lao Tse, como ustedes saben, parece que él ya era mayor, creo que tenía 80 años y se iba, porque ya había hecho lo que tenía que hacer de bibliotecario, y lo paran en ese, era un límite, y le dice, no, antes de irte deja escrito algo de tus reflexiones, y ahí escribe el Tao Te Ching, ¿no? El camino del Tao, el camino del sentido. Pero en general, claro, leerlo es un poco tedioso porque no los quiero, pero tenemos el libre albedrío, la cosa reflexiva, y luego tenemos otro estudioso nos dice que lo que empieza a pasar en esta época es reducir lo múltiple a lo unitivo, a lo único. O sea, muchas cosas a una o dos o tres cosas. El caso del taoísmo es lo más significativo. Todo es yin, yang y tao. Y aún hoy los estudiosos lo usan. Eso es yin y porque es ácido, y eso es yang porque es alcalino, no sé qué. Entonces, en Grecia va a aparecer el logos, el nous, en la India está el tema de Brahma y Atman, o sea, siempre están reduciendo a pocos principios la proliferación de cosas que en el mundo religioso es la proliferación de dioses versus uno, ¿no? En el caso de los israelitas es, por supuesto, el monoteísmo, ¿no? Aunque va a ser la fusión de dos deidades, pero es uno solo, ¿no? En ese apunte que les decía de la época de las concomitancias, Silo nos va a decir una frase que la podemos aplicar continuamente hasta el día de hoy, que es: para bien y para mal surgen las grandes religiones. Los estudiosos hablan de la conciencia moral, otros hablan de la cultura moralizante, es decir, y otro estudioso me gusta porque dice que es como que surgen individuos que van a decir por aquí sí y por aquí no. Y antes era como toda una cosa, ¿no?, de los dioses, de Marduk, de Osiris, bueno, todo muy, muy complejo, ¿no? Y muchos sacerdotes en el medio. En cambio lo sintetizan así. El caso del budismo ya es más claro todavía, ¿no es cierto? Con lo del nirvana y todo eso. Entonces hemos visto un poquito de los chinos. Ahora vamos a ver un poquito de la India. Lo interesante es ver cómo en un momento anterior, por ejemplo el caso de la India, de los Vedas, que es muy anterior, los escritos estos, no sabemos quién los ha escrito. Dice que fueron revelados a los rishis o videntes. Y hay un documental muy reciente que lo explica una antropóloga hindú, o sea, ella misma hablando sobre su cultura. Entonces dice esto que está ahí, ¿no?, que ellos entraron en una especie de trance, tuvieron esas visiones para nosotros, las personas comunes, que no tenemos esa capacidad. Ahí está. Hicieron esas revelaciones hace, imagínate, 1500 años atrás, y siguen hasta hoy, para esa cultura, ¿no? Por supuesto que esto es simplificando mucho, porque hay muchas más cosas, ¿cierto? Muchísimas cosas, hay tantas que uno ni sabemos. Este es el señor Mahavira, este es el del
el de la ahimsa, el de la no violencia. Y sigue vigente, es coetáneo del Buda, que significa un poco los que revolucionan el mismo statu quo de la India en aquella época, ¿no? Estamos hablando del 500, 600 antes de esta era. Pero en unos documentales actuales es muy interesante dos cosas de esta gente. Primero, que tienen monjas, hay una línea de mujeres, cosa que los otros no tienen. Un poquito sufrida la cosa, pero bueno. Y luego tienen una cosa que ya nos podría pasar a nosotros, porque cuando llega gente a ciertas edades, como las mías, por ejemplo, 60 y tantos, dejan el mundo mundial o el mundo mundano para dedicarse al mundo espiritual. Van, se desvisten, dejan todas las ropas, quedan como Adán, se ponen un taparrabo y ¡pum!, se van a meditar al bosque. Hoy, como que está el código, ¿no?, de que ya has hecho tu parte en el mundo, y varios de ellos son empresarios. Es una cosa, un código que no se entiende. Y se dedican un poco a la cosa esta con los códigos de ellos, ¿no es cierto?, que son complejos. Pero el Mahavira es una cosa, para mí, muy interesante, muy curiosa, ¿no? Aquí, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos un poco de todo aquí, en esto, ¿no? Acá está otra imagen de Buda. He buscado imágenes de Buda de la India, porque las otras son de la China, y parece que cuando pasa esto a la China, viste que son esas estatuas gigantescas, y eso es una forma de ellos, de esos pueblos. Y es gracioso, y cómo es que él, que habla de parar el yo, de bajar el yo, resulta que lo deifican. En Japón es la estatua más grande, que es casi como un edificio. ¿Eh? Sí. Entonces, acá está. Esta yo he tenido ocasión de verla, está ahora no me voy a acordar, pero la he visto. Y claro, todo esto es muy complejo, porque en realidad el budismo, cuando llega a Japón, entra de manos, lo dejan entrar con la medicina natural, con la escritura, versus la aristocracia japonesa, que no quería nada, que nadie supiera leer, escribir ni curarse. Entonces, poco tiempo vienen los militares y se hacen budistas. Entonces tú imagínate la ensalada de budismo con militar versus los del emperador. Y esa es la mentalidad asiática, ¿no?, que la explica también esta mujer, Diana Uribe, que dice que, claro, en Occidente ha predominado la lógica de Aristóteles, que dice que esto de simplificar las cosas a veces sirve y a veces no, porque en la lógica nuestra dice lo que es una cosa no puede ser otra en el mismo momento y al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero en el Asia, sí. Entonces, en la práctica, ¿qué se traduce? Cuando yo llegué a Japón, pues lees las cifras y dice, población, en aquella época, suponte 120 millones. Budistas, 80 millones. Shintoístas, 82. 8 y 8 son 162, te da más religioso que persona. Y es que son muchos de las dos y no tienen ningún problema. Para unas cosas de la vida cotidiana son shintoístas, y para las cosas de la muerte y del más allá y las cosas un poquito más difíciles son budistas. Una cosa que le llama la atención al que va de afuera es que al shintoísmo, que es un animismo, ¿no es cierto?, pero es interesante porque nosotros tenemos el portón de entrada, que es el tori de los japoneses, bueno, de los chinos también, y budistas. Eso es un punto muy importante porque tiene que ver con lo sagrado, donde lo encuentran en cualquier lado. Pero lo que quería decir es que al templo shintoísta la persona no entra.
se queda en la puerta. Adentro están nada más que los sacerdotes, con unos disfraces que no te cuento. Y al templo budista sí. Lo que les voy a contar, fíjense cómo es el alma humana de infantil. Cuando nosotros llegamos allá, no sé si algunos recordarán, teníamos que hacer el curso del Instituto Síntesis. Entonces teníamos que grabar un gong. Y queríamos un gong genuino, no una cosita electrónica. Entonces no encontrábamos. Y de repente dice, no, hay un templo que casi como un pariente de una sala, porque estaba en la manzana, no era un templo todo. Era dentro de la manzana un lugar. Y pudimos entrar. Nadie nos dijo que no. Caminábamos por el templo, usamos el gong, tomamos agua y nos dio una alegría infantil, porque a los otros no nos dejaban. El otro, primero no es japonés, o sea que ya, chao. Y ahí fuimos, lo grabamos y todo. Nadie nos preguntó nada, nunca hablamos con nadie y fuimos varias veces a ver si encontrábamos algún monje que nos... Así que les comento la intriga, ¿no? Y ellos se lo toman. Todo es normal, todo lo más natural. De Japón se puede hablar un rato porque, por ejemplo, nosotros conocimos unos curas dominicos, jóvenes, que venían de España. ¿Y por qué? Le digo, vienen... Dice, porque aquí ha quedado una islita, Fukuoka, que todavía son católicos, de la época de los conquistadores, de los barcos. Y ellos son católicos, van a misa, pero no se hacen curas. No hay un solo cura japonés. Y sí hay chinos, y filipinos, y evangelistas coreanos. Fíjate lo que son los paisajes de formación, ¿no? La solidez que tiene una cosa y la flexibilidad de otros. Así que ese es un comentario de, aunque ya nos estamos yendo de tema, porque en realidad esto es un poco lo de cómo continúa todo esto, ¿no? Bueno, los Vedas, los Upanishads, aquí están. ¿No es cierto? Cantan estos himnos tan interesantes a los dioses, ¿no? Hay una revelación un día que hace alguien que dice que, claro, no se entienden los himnos hinduistas. Y dice que no están hechos para la gente, no están para que lo entienda la gente, están para conectarse con las deidades. Entonces los Vedas antiguos lo escribieron con una poesía muy elevada, en sánscrito y muy complicados, ¿no? Pero lo que quería comentar ahora, fíjense este tema de lo anónimo y lo individual. En la India aparecen 3 o 4 individuos en este siglo 5 o 6 como gran excepción, ¿no? Uno es el que escribe el Ramayana, que es un gran poema. El otro es el Mahabharata, es otro poeta. Luego hay otro escritor, digamos, luego hay un poeta que escribe poemas bonitos. Y además, ¿saben quién? El primer gramático de la historia. ¿Cómo se llama? Panini, que parece un italiano. Yo cuando lo leía digo, no, están equivocados. No, el primer gramático de la historia que escribió la gramática del sánscrito, con no te imaginas cuántas reglas, es hindú. Y fue descubierto en el siglo XIX. Y de ahí es que empieza a tomar importancia el tema de la lingüística y de la gramática, etc. Así que esto es muy interesante, lo de los individuos, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Después vamos a... Bueno, Irán tenemos este señor, el Ahura Mazda, ¿no? Que en algunos lugares está dicho como el gran Dios, en otro lado está el Señor de la Sabiduría, y Don Zaratustra, que hay una visión moderna, ¿no es cierto?, que es esta, que bueno, es porque hay zoroastrianos modernos, ¿no es cierto? Bueno, esto es otra cosa. El asunto para nosotros tiene esta importancia porque lo tenemos rescatado en el buen conocimiento
¿no es cierto?, la buena mente, que son los ayudantes del Dios, y de Zaratustra le da varios ayudantes para que, ¿no?, según los gafas, le da el don de la elocuencia y le da estos ayudantes, que si no es por el libro nuestro de mitos, que ahí el autor explica que la buena mente está en el interior de las personas, si no, no sabríamos dónde está, porque yo lo he leído 2 o 3 versiones y parece que está en el aire la buena mente, ¿no? Y no, te ayuda a seleccionar. Pero este escritor que les conté recién narra una historia de un supuesto sacerdote persa que cuenta lo siguiente, dice: ¿y cómo es que teniendo yo la ayuda del gran Dios, la ayuda de la buena mente y todo esto, a veces me confundo y hago tonterías? ¿Cómo es que pasa eso? Y dice: porque la mente se nubla. ¿Y por qué se nubla la mente? Por acción de la ira y la codicia. Punto. Y te lo deja ahí tranquilo. Pero son psicologías nuestras, de hace 2300, 2400 años, ¿no? La obnubilación. Yo fui a hacer una pequeña investigación de campo y me encontré con unos iraníes en Madrid, pero claro, son musulmanes, chiitas. Entonces uno los va a consultar y te miran: usted viene por otro tema. Y los tipos no tienen ni un solo libro en castellano. Ahora después ya sí surgió un libro traducido directamente, ¿no? Pero bueno, pudimos hablar y este señor me dice, bueno, lo propio del zoroastrismo, que hay muy poquitos, dice él, es el buen pensar, el buen hablar y el buen obrar. Y yo te digo, cuando te lo dicen así con cara de iraní y un té iraní y una alfombra persa, te impacta, ¿no? Mira qué sencillez, y claro, nos pusimos a conversar con algunos amigos. Te vas a aquella época de que eran todos pastores, ¿no es cierto? Y claro, si no hablas bien, si no decís cosas ciertas, todo se complica. Si no piensas, ahí te pierdes en el desierto. O sea, tiene muchas consecuencias el no pensar bien, no obrar bien y no hablar bien. Pero el tema del zoroastrismo más esencial es el tema del asha, de la verdad, dice este señor, ¿no? Que es un compromiso con la verdad, pero no la verdad a nuestro estilo de no ser mentiroso y decir siempre la verdad y que te va a crecer la nariz. No, no. La verdad es cómo está hecho el universo. El universo está con leyes que existen, son de verdad, entonces hay que conocerlas. Eso es lo cierto. Y si tú te alejas de eso, te obnubilas, ya no se sabe a dónde va uno a parar, ¿no? Y bueno, y como les digo, me llama mucho la atención estas ideas de hace tantos años, ¿no? Y que se perdieron o quedan por ahí y recién ahora se vuelven a retomar. Pero todo esto es porque Silo nos lo ha mencionado en algunas cuantas ocasiones y como él lo cuenta, como todos saben, que como él también estuvo ahí, uno se lo toma muy en serio. Entonces, como antes no tuvimos tiempo de estudiar, yo digo, claro, y ahora sí, ¿no? Tácate. Por ejemplo, vamos a ir a los griegos. Fíjate qué capacidad de observación. Entonces, él lo primero que nos dice cuando estuvimos en Corfú, en Grecia, dice: nosotros somos lo más alejado posible de la filosofía especulativa. Así que si algunos filósofos dicen alguna cosa interesante, venga, pero especulativos nones. Y un día estábamos en una cafetería y mira así y dice, mira, y lee griego, ¿no? Y dice, odos,
o dos, Rawson, calle tal, calle, por supuesto, no sé, un nombre griego, ¿no? Y me dice, y nos dice, perdón, la partícula de método, met o dos, camino, calle, met, ir por el camino, aún hoy, ¿no? Y entonces dice, estos pensaban, el asunto es cómo hicieron para ponerlo, que los demás lo entendieran. Ese fue el esfuerzo, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, el fenómeno griego es la cuna de Occidente, porque crea todo, la filosofía, crea el teatro, crea las Olimpiadas, la pequeña democracia que tuvieron, y en fin, y las guerras, porque siempre están en guerra. Porque esto es hay un video que no lo puedo pasar, pero lo hacen unos españoles con voz dramática, y dicen, para hablar de la era axial, y empiezan diciendo, en tiempos de guerras y más guerras, surgen los griegos, los chinos, cuando habla lo que hablábamos recién, lo de Confucio y Lao Tse, se llama los reinos combatientes, época de los... Bueno, y lo de los judíos no hablemos, cuando no los raptan los asirios, les pegan unos palos los romanos, y cuando no sé qué, y entre eso ellos tienen que hacer su cosa, ¿no? Y lo importante, que esas dos corrientes, ¿no?, van a pegar con los romanos, y bueno, y el cristianismo, islamismo, van a formar Occidente. Y lo otro queda muy lejos, ¿no? Los chinos, los hindú, todo eso queda muy lejos. En Israel tenemos aquí estos señores, el Elías, que es un profeta importante. Yo no sé si es este o el otro lo tenía. Este es el que dice, trataré las armas, las convertiré en elementos de labranza. O sea, ya viene un poquito el pacifismo ahí, con algunas ganas. Esto es el tema de la reparación. El profeta Jeremías, que es muy importante, y esto ves cómo escriben todo, lo escriben todo, para los que vendrán. Y bueno, como ustedes saben, podemos ver muchísimas de estas cosas, ¿cierto? A ver si tenemos aquí algo que me falte. No, más o menos lo hemos visto. Entonces, en poquísimas palabras, esto es lo que sucede en estos siglos, ¿cierto? Y se para. Se para. Por ejemplo, en China va a venir Mencio 100 años después, que es importante. En otros lados, no sé, en Irán se convierte eso en el imperio persa y nada, guerras, problemas y listo. En el budismo, bueno, eso tiene muchas evoluciones, muchas cosas. Pero el punto que yo también destaco es que en esta época esto fue conocido por muy poca gente. Inclusive los autores hablan de élites, que eran unas élites los que conocieron a los griegos, al Buda, todo esto. Y muchos no se escribía. No sé quién lo escribió, muchas de estas cosas. La misma historia de Sócrates, que no escribe, que el otro... Eso es en general. Entonces, el caso de Confucio, que sí está documentado, es muy interesante porque tiene ciertas analogías. Confucio muere a los 72 años. Tuvo unos 70 y tantos discípulos directos y 3.000 adherentes o familiarizados con su doctrina. Dicen los documentos de la época. No escribió nada, pero sus discípulos empezaron a reunir, fallecido él,
y empiezan a recordar lo que dijo. Y hay una palabra que voy a ver si analectas, que son los libros de Confucio, pero quiere decir o lo que él dijo o lo que yo he oído, porque era como fue aquello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo, sentado acá, pensando y viendo estas cosas, veo que los continuadores, los allegados a todos estos fenómenos son fundamentales, porque son los que van a hacer que esto continúe, inclusive llegue hasta hoy. La otra vez el Dario hizo un documental, una monografía muy completa sobre el Zoroastro y el dualismo, y mostraba un friso que está perdido en el desierto, y luego yo encontré un documental de unos tipos que fueron a un pueblito que sigue zoroastriano como la época de Matusalén, y tienen ellos la ceremonia del fuego, ¿no? Pero la cámara estás filmando el pueblito, ¿no? Y la cámara hace así y es desierto total. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegaron esa gente? ¿Cómo se quedaron allí todos estos milenios, todos estos siglos, ¿no? Porque lo de Zaratustra lo mismo. Hubieron algunos sacerdotes que lo recordaron todo y vino Alejandro Magno y adiós. Y quedaron algunos cueritos, no tenían papiros, entonces tenían cueros de cabra curtidos en donde escribieron en el asbéstico. Entonces todo muy arduo para que llegue hasta la época actual. El caso de los griegos es muy extraordinario porque de algunos se ha conservado todo, como el caso de Aristóteles y Platón, y de otros casi nada. Uno de ellos es Demócrito, el señor de los átomos. ¿Cómo puede ser que se perdiera todo? Sería que le hicieron la contra a este y le dijeron, rompieron las piedras que tallaban, no sé cómo es, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Es así, se ha llegado hasta hoy con estos continuadores de esta gente, ¿no? Y la resonancia que ha tenido en el pueblo, en el público, porque alguna resonancia tiene que haber tenido. Porque, por ejemplo, cuando uno estudia al Buda, ¿no? Entonces estudia los sermones del Buda, los sermones medio del Buda, el Dharma, todas esas cosas, te da la impresión que era por su gran impronta, ¿no? Por su gran personalidad que convocaba, y entonces él iba a un pueblo y se ponía a hablar en Pali, que no se sabe si ya se habla, y venía mucha gente a escucharlo. O es que se difundía, o qué fenómeno es el que había en esa época. Esta señora que hemos seguido nosotros en el libro que se llama La Gran Transformación, que se llama Karen Armstrong, que es una ex monja y se ha hecho experta en religiones comparadas, explica que era que la gente vivía muy parecido al momento actual. Las normas y todas las cosas que habían vigentes espiritualmente hablando estaban escleróticas, paralizadas, no había respuesta, la gente buscaba nuevas respuestas. Entonces, claro, poco a poco se fueron acercando a unas cosas u a otras, ¿no? Y lo comento el tema de esta investigadora porque esta tiene la que explica unas charlas que da y habla ya pasamos a nuestro tema más cercano, habla de la nueva era axial, ¿cierto? Que según ella habría comenzado más o menos, como vos decías, a principios del siglo XX, ahora. Pero claro, algunos se confunden porque ven la tecnología, los avances, la mundialización, la interacción entre culturas, que antes era cero. Entonces, pero el tema de patrones en el campo espiritual, que es nuestro métier, nada. O sea, salvo lo de Palestina, Israel, todo eso que conocemos. Entonces, ella dice que se debe que hay mucho parecido entre esta época y aquella.
que hay guerras, que hay mucho armamentismo, que hay códigos obsoletos, que hay nuevas búsquedas, pero no da señales de una nueva posibilidad que pueda surgir, así como surgió en el pasado, puede surgir ahora. Entonces yo me lo he leído 2 o 3 veces para ver si no lo he leído bien, y un día, en un momento de inspiración y digamos, frustración, le escribo una carta, en el mejor inglés que yo puedo, y le digo, mire, tenemos un nuevo fundador. No está en la zona norte como la otra vez, ¿no? Porque todo lo otro que pasó fue en Eurasia, ¿no es cierto?, de Grecia hasta la China, Israel y Medio Oriente por acá. Está en la zona norte, estamos en la zona sur, está todo distinto, pero existimos, existe. Por favor, mírelo. Have you please have a look? Silonet. London no me contestó. No creo que le haya llegado porque no tenía la dirección exacta, era barrio tal, London tal, ¿no? Pero esta broma lo comento porque no quieren reconocer que pueda haber esta posibilidad, como que hay resistencias. Luego hay los artículos de los profesores españoles, ni hablemos, esos nada, queda ahí en la Universidad de Sevilla y punto, ¿no? Llegan hasta que hay novedades tecnológicas y nada. El otro artículo es muy curioso porque es de lo más avanzado que existe, que es de un ruso y un americano, entre los dos lo escriben. Y dicen de la nueva era axial, explican la tecnología, explican esto, explican las complejidades que hay, pero en los dos casos ven la crisis espiritual y la crisis religiosa, pero en Occidente, no que pasa allá, que es una de las observaciones que nos hacía Silo, por ejemplo, dice, hablan de las reuniones en Roma o las reuniones no sé dónde, y las del Ganges, como son 40 millones, pero son hindúes, eso no cuenta. O sea, la religiosidad tradicional de esos lugares, ¿cómo sigue? Entonces, y bueno, estos académicos van investigando y llegan a que estamos en una nueva era y se acaba el artículo y empiezan a poner citas de eruditos, 3 páginas. Y bueno, esto no les he escrito porque ya no creo, ¿viste? Pero esa es un poco la temática, ¿no? ¿Cómo les cuesta? Ellos pueden ver que va a haber avances tecnológicos, que vamos a ir a Marte, ida y vuelta, muchas cosas las vislumbran, las envision, como dicen, pero en el terreno espiritual se traba la cosa. Así que estamos ahí, como dicen los franceses, en la lutte. Así que esta es un poco la síntesis de lo que yo les quería comentar. Entonces ahora les voy a simplemente vamos a ir ya llegando a ver si lo puedo ver. A ver, era axial, ahí. ¿Dónde lo tenía recién esto? Antecedentes, los antecedentes. Antecedentes nuestros en estos señores. Este amigo nuestro, que ya hemos mencionado, es don Confucio, que nos hablaba de la regla de oro, ¿verdad? Que quería él, no hagas a otros, etcétera, etcétera, y además, ¿qué decía? Practícala todos los días, todo el día. Iba otro y le preguntaba, no, maestro, sí que tú has dicho al otro discípulo, efectivamente, todos los días, todo el día.
Ese es un antecedente. El ahimsa, el de la no violencia, del Mahavira, pero que después del jainismo, budismo, hinduismo. El tema de la buena mente, y este tema, este señor es Protágoras, que sería el antecedente del humanismo. Según distintas perspectivas sería el antecedente más claro, porque es el que dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Y aclara, otro autor aclara: en tanto lo que las cosas son y en tanto lo que las cosas no son. Bien griego, ¿no? A la manera griega. Ahora bien, hay un autor de los tantos que hemos seguido que nos hace ver, primero, lo que dijimos recién, la limitación en la época, que les llegó a pocos, cómo se transmitió, está también en base a gente que se especializó, que recordaba lo que decían, pero también habla de desaciertos y de errores en todas estas épocas. Y entonces, eso también llega hasta nosotros ahora, ¿no? Y uno se pregunta, ¿a qué se refiere, no? Por ejemplo, para no entrar en lo más grave, en la o la no valorización de la mano de obra, del trabajo artesanal, técnico y lo laboral. Esta antigüedad no lo valoraba. ¿Qué les parece? Entonces se suponía que un señor era un buen artesano, un buen carpintero, ¿no? Un buen joyero, pero eso es porque, en el caso de los griegos, te llama mucho la atención porque dice que era porque lo hacían por necesidad. Entonces, si es por necesidad, no tiene ninguna gracia, porque no tiene ningún mérito, era una cosa, un determinismo, ¿no es cierto? Y claro, eso se empieza a valorar más en nuestra época, bueno, no en nuestra, en el pasado reciente, ¿cierto? El fallo más grave de todos estos amigos es el tema de la esclavitud, porque aquí nadie dijo nada, se daba por sentado en una u otra cultura que habían otros que no tenían libertad. No era la esclavitud de los siglos XVI, XVII y XVIII que conocemos en las películas, eran siervos de por vida, ¿cierto? Pero nadie dice nada, y inclusive los estudiosos mencionan a Aristóteles y Cicerón como que un poquito que lo justifican, como que bueno, si son de esa naturaleza es porque ellos tienen esa tendencia, o sea que bueno. Y luego no figura tampoco, no va a figurar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para que llegue a Occidente. Entonces las potencias colonizadoras del siglo X, los que sabemos, ellos se largan y no hay manera que los pare, no hay una moral que pare eso hasta que surgen la gente, los abolicionistas. Qué cosa curiosa, ¿no? Y hay un autor que explica que cuando Heródoto habla del pueblo griego, la grandeza y el genio del pueblo griego, él se refiere a los ciudadanos libres, y que era un tercio, los otros 2 tercios eran subyugados, ¿no? Entonces eso después pasa a Roma. Bueno, es un largo capítulo este tema, pero llama la atención, ¿no? Llama la atención. Y también Pero otro de los temas que es llamativo es que después de lo que sucede hasta después de ese siglo, ¿no? Hasta el siglo III o II antes de nuestra hora, después se va a reducir todo y va a pasar recién en el Renacimiento, hasta la era del siglo de las luces, a Europa solamente. Lo que es la India queda así como aletargada, ¿no es cierto? Luego la China lo mismo, Irán ya queda frita, y lo otro también, o sea, como que el único desarrollo que va a haber así muy difícil con esto de Galileo y Copérnico, viste que van haciendo una fuerza ahí contra los, ¿cómo se llama esto? Contra la censura, ¿cierto? Y la autocensura. Si el mismo Newton tarda muchos años en escribir y el Darwin
no se atreven a escribir y a publicar lo que están descubriendo, que tampoco está muy clarísimo, porque había mucha censura. De la iglesia. Claro, entonces tienen que ir sorteando. Bueno, entonces volvemos al tema de los antecedentes. Y un antecedente que a mí me ha parecido muy interesante, que está en las tradiciones orales de Israel, ¿no? En los libros, es esto de la reparación del mundo, ¿no? Que se parece un poco a lo nuestro de humanizar la tierra. O sea, ellos tenían un concepto, tienen un concepto de que la luz universal al principio de los tiempos se puso en un recipiente y el recipiente se rompió. Entonces hasta el día de hoy están reparando el mundo, reparando ese recipiente con acciones. Entonces una mezcla de buenas conductas con acciones me parece algo rescatable de esta cultura, ¿no? De esta cultura. Entonces, más o menos, vamos llegando y ya les voy a terminar, para no hacerlo, unas menciones finales que tengo yo, pero esas las quiero leer porque son muy simpáticas. Uy, ¿dónde las he dejado? A ver, aquí. Como dije yo con la primera presentación, unas perlitas, ¿no? Menciones finales, dice. Nos vamos a dar algunas referencias de autores para que nos resuene cómo pensaron estos tipos, ¿no? Bueno, tenemos nuevamente, repetimos lo del zoroastrismo, lo del buen pensar, el buen decir y el buen obrar. Ortega y Gasset, en algún lugar, nos comenta que él comienza sus días diciéndose por las mañanas algo que leía en un versillo del Rig Veda, que dice: Señor, danos la sabiduría. Señor, danos la alegría. Una manera de empezar el día. Confucio nos habla de eso de todo el día y todos los días. En Mencio, que es un seguidor que viene después de Confucio, dice: no hay alegría mayor para mí que averiguar mediante la autointrospección que soy fiel a mí mismo. ¿Ves qué sencillez estos chinos? Haz todo lo que puedas para tratar a los demás como te gustaría que te traten, y averiguarás que es el camino más corto hacia la benevolencia. Mencio, el Ren. Es una traducción, anda a saber si ha dicho eso, pero es eso del camino. Para el rabino Hillel, que es ya estamos en nuestra era, 80 años antes de nuestra era y 30 después, todo el Torá no sería más que el desarrollo de la regla de oro. La cita es: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu semejante. Esa es toda la Torá, y el resto no son sino comentarios. Ve y apréndela, le dice a un pagano. Porque el cuento es que un pagano le dice: si me lo puedes explicar en una palabra, en pocas palabras, y entonces le dice: bueno, esto. La felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear. En eso consiste ser libre. Epícteto de Frigia. Este señor es interesante porque es de la era 1 y fue esclavo de los romanos. Y fue tan bueno que el romano le dejó la educación de sus hijos y después lo dejó libre y se fue a una isla griega y fundó su línea. Pero este es de los austeros, de los que ponen una ética austera a la individuo, ¿no? Luego hay un persa que es el fundador, o algo tiene que ver con los sufis, que es Al-Jilani, y dice: es tu ego
el que continuamente te engaña. Tu ego es el que te pierde en las tinieblas de lo irreal. Una de Sócrates: no deberíamos vengarnos ni devolver mal por mal a nadie, sea cual sea el mal que hemos sufrido de él, decía Sócrates. Esto creo que les va a parecer interesante. Una corta historia sobre la enseñanza de Buda nos dice que una pareja de posición noble, muy compenetrados entre sí, se había acercado al Buda y a su comunidad en cierto momento y le comentan: Buda, estamos en todo de acuerdo con tus enseñanzas, con las nobles verdades del óctuple sendero y demás, pero respecto a la disolución del yo, anatta, en la lengua pálida entonces, preferimos conservar nuestros yoes. Bueno, a lo que el Buda respondió: bien, si prefieren conservar vuestros yoes, pueden hacerlo, pero tened en cuenta que no interfiera con los yoes de los demás. Mamita. Lao Tse dedica 30 capítulos de su libro a la disciplina mística de la transformación de la vida interior. Esos son comentarios que yo he extraído de los libros que vamos leyendo de estos autores que he mencionado. Esta de Pitágoras, no sé si la conocen, es muy simpática y muy de actualidad. Dice, en eso de los versos de oros, ¿no? Al dinero le es propio ir y venir. Quizás hoy sería el propio venir, no, ir y a lo mejor venir. Pero lo simpático de este señor es la meditación del final del día, que es parecida a nuestra meditación simple, y la meditación a la mañana. Está por ahí, por el antecedente de las ascesis, en el sentido de que él decía, al final del día usted revise todo lo que ha hecho, pero ética, moralmente, no que haya hecho cosas mundanas. Y a la mañana siguiente, ¿qué voy a hacer? Prepararse. Este Pitágoras era tremendo. Y ahora vamos a ir terminando con nosotros, porque para algo estamos. A ver si ahora lo encuentro. Que acá está. Esto, nosotros llegamos a nosotros y tenemos así lo que entre tantas cosas nos decía. Primero, en una charla informal del 96 dice: esto revela un malestar social, una cosa muy complicada y una búsqueda de referencias. Es así, independientemente de lo que a uno le gusta o no le gusta, que eso es otra cosa. Yo creo que se vienen fuertes fenómenos religiosos, como pasa en la desintegración de toda cultura y en el nacimiento de una nueva. Ya en el 96. Luego nos dice: hacer lo que verdaderamente creemos y sentimos es lo mejor, y debemos hacerlo sin esperar nada. Siglo 2005. Y una cita anterior nos dice: este es un trabajo que tiene que ver con uno mismo, pero sobre todo con los demás. Hay pues que querer a la gente, porque de otro modo no es posible hacerlo. Eso es lo que le quería comentar. Y más o menos hemos completado la charla, para no hacerla muy larga, muy compleja, pero esto es lo que tenía más o menos preparado. Hay muchísimos datos y muchos detalles. Si quiere les paso los escritos, están en las páginas de los parques. Si alguien quiere leerlo, es un poco tedioso, pero es muy interesante esto de cómo nos emplazamos en ayudar
a que esta nueva era se produzca con los pocos recursos que tiene cada uno, porque a nivel oficial no se animan a reconocer, ni mucho menos. Muy bien, eso es lo que quería comentarle, así que si quieren...